Me avisa si se puede ver el PPT. Sí, se está cargando. Ahora se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces con todo esto en mano, en América Latina nos encontramos con el centenario, el mejoramiento del Estado-Nación, mejorar la arquitectura, demostrarle al mundo que nosotros ya no somos parte o una extensión de lo que era España. Somos nosotros propios. Y eso lo llevamos desde la cultura, de lo social, lo económico y también lo cultural. ¿Ya? Entonces, después de todo esto, nos encontramos con lo que es la Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, que muchos dicen que fue por la muerte del archiduque, pero va también por temas territoriales, ¿ya? Por lo mismo, porque ya los territorios se están formando como tal y hay problemas con eso. Incluso lo que era Yugoslavia en algún momento, eso se disuelve. Y hay problemas territoriales porque en un espacio específico habían, por ejemplo, 3 países, y esos 3 países que tiene cada uno su cultura, que tiene cada uno su forma de pensar o de existir, se juntan y muchas veces no comparten las ideas. ¿Ya? Que eso es lo que también se puede ver en África. ¿Ya? Entonces, si volvemos a Chile, estas guerras también repercutieron. Por ejemplo, el salitre, como habíamos conversado el día miércoles, sirve como fertilizante y también lo usaban para la pólvora, para hacer las armas. Entonces, si la mitad de un continente está en guerra y el salitre se encuentra en Chile, obviamente Chile va a ganar mucho más con esto. Después, con la Segunda Guerra Mundial, está el tema de las ideas políticas, ya que eso es como próximo a la segunda mitad del siglo XX. Pero vamos a empezar primero con la primera mitad del siglo XX, y vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Chile, y después te voy hablando un poquito de lo que pasó en el exterior, y después del 18 podríamos hablar ya de lo que pasa en América Latina, para también hacer un refuerzo de lo que pasó en Chile y fuera de Chile. ¿Te parece? Sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces, la primera pregunta. La principal causa de la crisis económica de 1929 en Chile fue la caída del precio del salitre, el aumento de producción agrícola, la guerra del Pacífico o la reforma universitaria. La verdad no me sé la respuesta. Ya, ¿no hablaron todavía de la crisis del 29? No, o creo que sí. Voy a revisar. Ya, Porque me suena la crisis del 29. Ah, me suena, pero me suena como para afuera, como ah, para Europa. Pero aquí en Chile no me la sé. ya. Mira, para contextualizar, después de la guerra, suele pasar en la historia que hay sucesos tan fuertes que caen en picada y después vuelve estos momentos como de felicidad, gratitud, expansión, crecimiento. Después de la Primera Guerra Mundial, que dejó Europa devastada económicamente, está este resurgimiento de la economía con Estados Unidos, porque si recordamos, Estados Unidos nunca entró en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos lo que hacía era vender cosas a Europa para que ellos pudieran discutir entre ellos, luchar entre ellos. Entonces siempre se mantuvo espectador. Y es en este momento donde Estados Unidos obtiene su riqueza. ¿Ya? Después de todo esto, con el cambio de la visión económica, porque nos encontrábamos con el patrón oro, cambiamos a un sistema económico más liberal, y eso también quiero que lo vemos más adelante, con todo el tema económico. Está todo esto y todo se basa en una expectativa económica. ¿Qué quiere decir? La gente compraba acciones. No sé si has visto la película El Lobo de Wall Street. Sí. Ya, ¿no es cierto que ellos compran acciones
y todo se basa en azar. Ya, eso estaba pasando en Estados Unidos y en el mundo. Entonces todos compraban acciones y todos decían que se iban a enriquecer con un dinero que no tenían físicamente. Entonces todos decían, no, yo soy rico porque tengo acciones en tales empresas. Pero llegó un punto en que esto colapsó y que ya no había dinero para pagarle al resto para vender sus acciones. Imagínate que la acción costaba 1.000 pesos y llega un momento que cuesta 100 pesos y todo se basaba en acciones. Fue lo que la Gran Depresión o el Jueves Negro, que quedó la grande económicamente. Entonces, estas personas iban al banco a retirar sus dineros porque estaba todo en los bancos y llegó un punto que ni siquiera el banco tenía dinero. Y eso repercutió en Estados Unidos y en el mundo, porque todos basaban su economía en las acciones y como todo se basaba en lo que era el dólar en ese momento, el salitre también cae porque también está aliado con el dólar y con la economía norteamericana. Entonces, si Estados Unidos cayó, Chile también cayó. ¿Por qué? Porque nosotros somos dependientes del externo. Chile nunca ha tenido esta posibilidad, o la ha tenido y no la ha sabido aprovechar, de poder crecer económicamente por nosotros mismos, si no lo hacemos a base de otros. Porque si Chile tiene salitre y no tenemos nadie que nos compre, no vamos a tener dinero ni nada. Entonces fue algo muy grande lo que pasó. Entonces la pregunta llegaba a eso, que la crisis económica del 29 tuvo como una repercusión en Chile. ¿Ya? Entonces, esta crisis que va con la Gran Depresión, como no había dinero para comprar el salitre, y el salitre cayó de precio por esta falta de dinero, cayó y repercutió en Chile con la crisis económica. Entonces, la respuesta era la A. ¿Me entiendes? Entonces, esto, lo de la economía, como se va refundando después de la Primera Guerra Mundial, se va cuajando un poquito, las economías empiezan a depender de otros, que es lo que nos sucede como país primario exportador dependiente. Si el resto no nos compra, nosotros no podemos surgir, porque todo lo de nosotros se va hacia afuera. No sé, por ejemplo, si te acuerdas de en las noticias salió esta locura por las cerezas en Asia. Sí, me acuerdo. Ya. Por ejemplo, las veces que yo he viajado a Curicó, venden la fruta y la fruta es bonita, es rica la fruta en Chile, pero la fruta más bonita se va al extranjero. Por ejemplo, las manzanas Fuji, las rojas, que son bonitas, nosotros tenemos las más feitas y las más grandes, las más vistosas se van hacia afuera, porque toda nuestra economía se basa hacia afuera. Todo lo nuevo, lo bueno, lo vendemos. ¿Me entiendes? Y nosotros nos quedamos con lo que es más o menos penga, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico un poquito? Sí. Ya. En la segunda habla sobre el gobierno de Arturo Alessandri y pregunta, ¿el gobierno de Arturo Alessandri impulsa la Constitución de 1925, la Guerra del Pacífico, la independencia de Tarapacá o la chilenización del cobre? Estoy entre la A y la D. Vamos a hacer el ejercicio de descarte. La Sí. Guerra del Pacífico la vimos en el siglo XIX. La independencia de Tarapacá, eso no ocurrió. Y la chilenización del cobre comienza después en los 60 y Salvador Allende va a impulsarlo nuevamente. Entonces sería la Constitución de 1925, que esa rigió hasta 1980 con la dictadura. ¿Ya? Después de todo esto voy a conversarte un poquito con respecto a la Constitución de 1925 y la de 1980, porque creo que igual es importante plantearlo. ¿Ya? Ok.
La Constitución de 1925 permitió un régimen parlamentario que, como lo habíamos explicado el miércoles, es donde el propio Parlamento, los diputados, los senadores tienen mayor poder que el presidente, y estos aprueban o rechazan leyes bajo su conveniencia y no la conveniencia del pueblo chileno. El presidencialismo moderno, que moderno como tal sería lo que vemos hoy en día, el federalismo, que lo habíamos hablado con respecto a Estados Unidos, o una monarquía constitucional, como es el caso de un Reino Unido. ¿La B? Sí, el presidencialismo moderno. Entonces, con esto se fortalece el poder del Ejecutivo, que sería el presidente, y se garantiza el sufragio secreto y obligatorio. Recordando que en esta época las personas que sufragaban o votaban eran las personas con mayor poder adquisitivo. Entonces llegó un momento que la gente empezó a cuestionar esto. ¿Por qué ellos pueden votar y yo no, siendo que yo también soy ciudadano chileno y todas las cosas me implican? Entonces, primero se habla del sufragio solamente a los hombres, con poder adquisitivo, con la mayoría de edad, que en algún momento fue hasta los 20, de mayor de 21 años, que era un requisito. Entonces, tú para poder votar tenías que ser hombre, ser mayor de 21 años, saber leer, escribir y tener alguna propiedad, tener este poder adquisitivo. ¿Me entiendes? Después se empieza a hablar de un sufragio universal, que todos podamos votar, pero del todos estamos hablando de los hombres, que no solamente los hombres con poder puedan votar, sino los hombres que sepan también leer y escribir, manteniendo la mayoría de edad, que era los 21 años. ¿Ya? Entonces, con esta constitución se habla un poco más de lo que sería una democracia, que todos podamos votar, pero lamentablemente todavía no hemos llegado a la parte donde las mujeres empezamos a sufragar. ¿Ya? La 4 habla de la Gran Depresión, de la que estamos hablando, de la de 1929, lo que provocó en Chile, ¿ya? Un desarrollo industrial acelerado, o sea que la industria chilena, minera, tecnológica, se impulsa con esta crisis, o por el contrario, como la letra B, hay una crisis económica y social, o hay una expansión territorial, o es un fin del presidencialismo. ¿Es la B? Sí, como habíamos hablado, como ocurre esta crisis en Estados Unidos, repercute también en lo que es Chile y en los demás países exportadores, con esta crisis económica al mismo tiempo social. Si ya estaba esta brecha social entre los más ricos y los más pobres, esta aumenta muchísimo más con esta crisis. ¿Ya? Entonces, a comienzos del siglo XX, esta crisis social o la cuestión social que se denomina empieza a crecer, que hubo un sector que tenía el poder, que tenía tierras, tenía poder político, económico, etc. Y otro sector que era más popular, no sabía leer, no sabía escribir, lo único que hacían era trabajar sin salario, porque todavía no hemos hablado como de un salario como tal, y sin derechos laborales. ¿Ya? Entonces, si hablamos de los primeros años del siglo XX, es esto, de estas crisis sociales y crisis económicas que van y vienen constantemente en Chile. ¿Ya? ¿Me entiendes un poquito o es mucha información enredada? No, voy siguiendo. Ya. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ojo, del 38 al 41, se caracterizó por promover la industrialización y la educación, la anexión de Tarapacá, la derrota de la Guerra del Pacífico o la restauración colonial. ¿Es la A? Sí. Ahora, si nos encontramos en esta época de Pedro Aguirre Cerda, que es del 38 al 41, y si nos ponemos un poquito más meticulosos,
En la Segunda Guerra Mundial empieza como del 39 más o menos al 45. Esto es dentro de la Segunda Guerra Mundial, se está gestando lo que es la industrialización, el carbón, el vapor, etcétera, y al mismo tiempo la educación. Entonces, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se caracteriza mucho por una frase que él dijo, que gobernar es educar, considerando que él era profesor. Entonces, mucha gente le gusta este personaje, este presidente, porque fue de los pocos que trató de erradicar la analfabetización en Chile, haciendo que, por ejemplo, los niños reciban una educación pública, gratuita, de calidad, que sepa leer y escribir, que era algo súper importante, educación también para los jóvenes, un crecimiento en la población, en el tema social y cultural. A esto también le tocó lo que es a ver cómo decirlo, el impulso de lo que iba a ser la educación superior, que algo más social, una mirada más del pueblo, la gente, aparece la Corfo, aparece el modelo Easy. Entonces esta persona piensa que Chile no debería ser dependiente de otros, pensando en lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 29, que como éramos dependientes del resto, de Europa y Estados Unidos, si ellos cayeron, nosotros también. Entonces, Aguirre Cerda piensa, nosotros tenemos que crear una economía o un sistema donde nosotros también tenemos que velar por nosotros mismos y subsistir nosotros mismos en lo que es el mundo económico. El modelo ESI, que él empieza de a poquito como a empujar, es que Chile, por ejemplo, construye o manufactura zapatos, y los zapatos no solamente van afuera, sino también tienen que estar adentro. Entonces, esta persona empieza a crear industrias no solo extranjeras, sino chilenas, porque en esta época Chile estaba lleno de industrias extranjeras. Entonces, se empieza a ver que también nosotros podemos hacer cosas, que nosotros también podemos tener empresas, hacer nuestras industrias, por ejemplo, IANSA, que es un azúcar chileno, una industria chilena, ¿me entiendes? Codelco, todas estas empresas empiezan a surgir en torno a lo que es la economía nacional, que Chile necesita tener un colchón para mantenerse en caso de una nueva crisis económica, para no volver a la crisis del 29. ¿Me explico un poquito? ¿Se entiende? Yo lo entiendo. Y ya, perfecto. Ya. Entonces, con esto se empieza a mirar al territorio propio. Nosotros tenemos carbón, nosotros tenemos salitre, tenemos el cobre. Y lamentablemente, quienes trabajaban estos minerales eran extranjeros. Y ellos ponían el precio, ellos lo manufacturaban, ellos lo vendían. Entonces se empieza a gestar esta idea de la chilenización del cobre, que el cobre sea de los chilenos para los chilenos, que no tiene que venir un extranjero a sacar el cobre, manufacturar el cobre y venderlo. Y se empieza a cuestionar, ¿por qué él vende algo que es mío y se queda con toda la ganancia, siendo que eso estaba en mi territorio? ¿Me entiendes? Entonces, ahí se va gestando un poquito lo que son las ideas de la chilenización del cobre, y ya después lo vemos con Salvador Allende, que nacionaliza el cobre, para que todo lo que se gane con la venta, con la manufacturación, quede en el Estado chileno y no en manos privadas. ¿Ya? Entonces,
tomando todo lo que yo te conversé, la chilenización del cobre se inició en el siglo XIX, en el gobierno de Frei Montalva, la Guerra del Pacífico o en el gobierno de Alessandri, como para empezar a poner un poquito esto en una línea de tiempo. Estoy entre la D y la D. Yo creo que es la D. En el gobierno de Frei Montalva. Sí. Entonces, se busca que el Estado aumente el control sobre lo que está en el territorio. Es decir, que lo que era de extranjeros sea ahora de nosotros. Como vivíamos en el centenario, ya cumplimos 100 años de habernos independizado, tenemos que tomar lo que es nuestro y trabajarlo. Y que el dinero, por ejemplo, que se empezara a juntar, que empezara a entrar con la venta del cobre, se utilizarán para cosas estatales. Hospitales, educación, cultura, tecnología, etc. Entonces, si entra más al Estado y el Estado tiene que ver todo lo que sucede en la nación, va a ser mejor. Por eso se suele decir que las cosas estatales o públicas suelen ser un poquitito mejor, ¿me entiende? Y por eso siempre se habla que el Estado tiene que tener más control, porque al tener esta opción de poder mejorar las cosas para la ciudadanía, podemos ir revirtiendo lo que son las crisis sociales y las crisis culturales. ¿Me entiende? Sí. ¿En qué gobierno sería al final? Sería de Frei Montalva. Ok. Eduardo Frei padre, porque después el hijo, que Eduardo Frei Ristable, que es hijo, empieza a los 90 con la Concertación. Entonces, todo esto se hace para poder mejorar lo que es lo público. Que, por ejemplo, que tú fueras a un CESFAM, los CESFAM se crean mucho después, pero es para hacerte una idea. Que mejorar el CESFAM, mejorar los colegios, mejorar los liceos emblemáticos, los jardines infantiles, las universidades. Entonces, ellos decían en la época, si nosotros mejoramos lo que es lo social, lo económico, por ejemplo, lo cultural y la educación, vamos a tener personas más capacitadas para poder hacer más trabajos y vamos a mejorar como país. Mientras que por otra parte, la gente que es más conservadora decía que no, que este dinero no tiene que ser del Estado, tiene que ser de nosotros, los extranjeros, porque nosotros vamos a mejorar lo que es la industria y ese dinero va a quedar dando vuelta en la industria. Pero este dinero que se va ganando no va a tocar lo que es el Estado para mejorar el resto. Entonces, en todo esto del siglo XX empieza esta discusión. ¿Mejoramos el ámbito social o mejoramos la economía? ¿Le damos educación al pueblo o nos quedamos nosotros con esto? Entonces siempre se mantiene ese debate y todavía se va manteniendo. Pero eso se va gestando a comienzos del siglo XX hasta los 60, 70. Y con esto, con la mejoría del tema social, la economía, un poquito la educación, comienza la reforma agraria. ¿Has escuchado sobre la reforma agraria? No. Ya. La reforma agraria buscó que las personas tuvieran un pedazo de tierra para poder trabajar. ¿Ya? En algún momento se le llamó reforma macetero porque fue tan complicado obtener estas tierras para que el pueblo las trabajara. Por ejemplo, don José tiene muchas hectáreas de tierra y muchas veces de estas tantas hectáreas tiene un porcentaje de las que no las trabaja o simplemente no las tiene ahí. Entonces, el Estado compraba estas tierras, le compra a don José un poco de estas tierras y se da cuenta que don José tiene cierta cantidad de trabajadores y a cierta cantidad, por ejemplo, le entregaba un pedacito de tierra. Entonces, si nosotras, por ejemplo, trabajáramos con don José,
el Estado nos dice, ¿sabes qué, Sara? Como tú trabajabas con don José y tú te dedicas a trabajar la tierra, te vamos a dar un pedacito de esta tierra para que tú la trabajes, para que tú siembres, coseches, tengas animales, lo que tú quieras, pero tú tienes que producir en esta tierra. Entonces también el Estado iba conmigo, ¿sabes qué, Karina? Ahora tú vas a tener este pedacito de tierra y tienes que hacerlo funcionar. Tienes que trabajar esta tierra para que podamos también incentivar el trabajo de los obreros, de los trabajadores, los granjeros, y también tener más mano de obra y poder ir rotando lo que es la economía. Eso buscaba la reforma agraria. ¿Ya? Y esto se empieza a gestar con los 60 y 70. De a poquito, despacito, por eso se le llamó también reforma macetero. Entonces, con todo lo que yo te decía, en la séptima pregunta dice, la reforma agraria en los años 60 y 70, ya estamos a mitad del siglo XX, tuvo como objetivo distribuir tierras a campesinos y aumentar la producción, crear escuelas públicas, expandir exportaciones de trigo o fortalecer la oligarquía. Es la A. Exacto, entonces eso buscaba la reforma agraria, que estos trabajadores tuvieran este pedacito de tierra para poder fomentar aún más la producción, porque en esta época Chile también veía el tema de los animales, la fruta, etcétera. Igual que ahora, Chile, su economía muchas veces no es solamente el cobre, es también la fruta. Entonces, todo esto se va gestando en esta época. Por ejemplo, mi bisabuela fue una de las beneficiarias de la reforma agraria. ¿Cuál era el problema de la reforma agraria? Que muchas veces las tierras que no se trabajaban y compraba el Estado eran terrenos con mucha piedra. Y, por ejemplo, muchos de estos trabajadores no tenían las maquinarias para poder trabajar la tierra. Muchas veces o no tenían un conocimiento para poder trabajar esta tierra o simplemente no tenían la fuerza laboral para hacerlo. Porque no te tocaba, por ejemplo, un pedacito de tierra de 1 metro por 1 metro. Era grande. Entonces, si yo, por ejemplo, o en el caso de mi bisabuela, ella recibió un pedacito de tierra en el sur y ella no tenía cómo trabajarlo. Entonces, muchas de estas personas decidieron vender esos trozos de tierra, o estos pedacitos de tierra que le había dado el Estado, y con este dinero hacían algo para ellos mismos, o ellos veían que hacían. Pero este también fue un problema de la reforma agraria, porque le entregaban la tierra a estas personas y muchas veces estas personas no tenían el dinero para poder mantener esta tierra. Y eso fue también como un contra de lo que fue la reforma agraria. Ya. En la octava pregunta, la elección de Salvador Allende en el 70 fue histórica, ¿por qué? Fue el primer presidente socialista elegido democráticamente, se anexa Tarapacá, comenzó la guerra civil de 1891 o impulsa la independencia. Es la A. Sí. ¿Por qué, según tú, Sara, por qué consideras que es tan importante y fue histórica la elección de Salvador Allende? Porque el pueblo pudo elegir a su presidente. Ya. También en esta época, si nos contextualizamos, estamos hablando del 60, 70, estamos en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cayeron los nazis y se crearon dos bloques, políticos y económicos, que era la Unión Soviética, que ya estaba instaurada desde comienzos del siglo XX con la Revolución Rusa, y Estados Unidos con lo que es el capitalismo. Entonces, el mundo se dividió entre Estados Unidos con sus ideas capitalistas y liberales, y la Unión Soviética, que eran más ideas comunistas y socialistas. Y se le llama Guerra Fría porque estos bloques nunca combatieron entre ellos mismos. Ellos movían el tablero de ajedrez.
No sé si has visto los tableros de ajedrez, que está el blanco y el negro, y tú vas moviendo los peones, pero ellos luchan. Tú no luchas con tu contrincante en el ajedrez, son los peones. Entonces esto sucede en la Guerra Fría. Y con esto, ¿qué significa? Para Estados Unidos, el comunismo era lo peor que podía existir. Se crea esta propaganda anticomunista. Se crea, por ejemplo, lo que es el Plan Cóndor, que después lo podemos conversar un poquito más. Y por otro lado, las ideas comunistas, que decían que todos teníamos que ayudar al pueblo. El socialismo también hablaba de esto, que el pueblo tiene que elegir y tiene que estar al poder, no unos pocos. ¿Ya? Entonces, dentro de este bloque está eso. Y ya en Europa se repartió lo que era la Guerra Fría. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se reparte Alemania con la República Democrática Alemana y la Alemania comunista, que se suele decir. Entonces se crea el muro de Berlín, que eso también es algo simbólico, que se separa el mundo en estos dos bloques extremos. ¿Ya? Dentro de todo este enjambre, de todas estas luchas ideológicas, estos dos bloques empiezan a mirar a América Latina, considerando que América Latina tiene materias primas. Entonces ellos empiezan, ¿qué vamos a hacer con América Latina? ¿Cómo vamos a extender nuestra mano? Está, por ejemplo, la Revolución Cubana, que Cuba tiene una herencia, por ejemplo, colonial, esclavista, y llega la Revolución Cubana con Fidel Castro, y llega con estas ideas comunistas, socialistas, pero de ámbito armado. Y cae con la Revolución Cubana y se libera Cuba, y Cuba es una pequeña Unión Soviética en medio de América. Entonces, por ejemplo, si uno observa lo que era Cuba a comienzos de la Revolución Cubana, y con las guerrillas, Fidel Castro, por ejemplo, implementa lo que es la educación pública y gratuita. Que, por ejemplo, el tema de la economía, que es totalmente distinto a lo que es Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos con el tema capitalista, que tú trabajas por un sueldo, que el sueldo muchas veces no es el que tú mereces, y que una persona arriba de ti va a ganar más dinero que tú, aunque tú trabajes más que él. Por otro lado, la Unión Soviética se basaba en esto, planificaba su economía desde 5 años. Entonces, cada 5 años se planeaba su economía y evitaba tener expectativas a futuro. Entonces, ellos producían la cantidad estrictamente necesaria para 5 años. Entonces, en 5 años tenemos que tener 10.000 poleritas para los niños, y esas vamos a hacer, ni una más, ni una menos. Entonces, esto también a la Unión Soviética les ayudó a no caer con la crisis del 29. Porque como habíamos hablado, la crisis del 29 fue por las expectativas que se tenían. La Unión Soviética no tenía expectativas, porque era todo planificado. Toda la economía era planificada y no se basaba en el mercado. Porque, por ejemplo, los capitalistas dicen que el mercado se regula solo. Entonces, eso también es importante tenerlo. Ahora, con respecto a lo que va ocurriendo con el bloque tanto socialista como comunista, se tienen estas ideas de izquierda, que está una izquierda armada, y por otro lado hay una izquierda más pacífica. Podemos hablar de izquierda armada, por ejemplo, una izquierda que va con las armas, que lucha a cuerpo contra los ideales de los otros. Y una izquierda más pacífica, por el contrario, que está a favor de una democracia, que era lo que decía Salvador Allende. Salvador Allende siempre dijo que ellos tenían que llegar al poder desde una manera democrática, desde la conversación, no con las armas.
que fue por el contrario lo que fue la Revolución Cubana, porque Fidel Castro llegó a La Habana a base de guerrilla y dejó la escoba y llegó con las armas, empezó a matar gente, los gringos empezaron a escapar y todo fue desde las armas. ¿Me voy explicando un poquito? Sí, profe. Ya. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo en América Latina y con la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, que tiene una herencia de guerra, porque todo fue con la Revolución Rusa. No sé si tú viste la Revolución Rusa con algún profe. Sí, hablamos un poco. Ya. Entonces, considerando que la Unión Soviética nace con la Revolución Rusa, que es donde el pueblo se subleva contra la monarquía, matan a la monarquía rusa, tienen esta idea de violencia. Entonces, está por un lado esta idea de llegar a lo que es el comunismo con la violencia o llegar con la democracia, con las urnas, a través de las urnas. Por eso es tan importante la llegada de Salvador Allende al poder, siendo el primer presidente de izquierda elegido democráticamente en América Latina y en el mundo en general. Porque él creía que no había que llegar a través de las armas como la Revolución Cubana. Tenemos que llegar a la gente desde otras cosas. No tenemos que ser violentos. ¿Me entiendes? Entonces, con todo este contexto histórico entre los 60 y el 70, se dan estas luchas internas. ¿Tomamos el poder con las armas o tomamos el poder con las urnas? ¿Ya? Eso siempre va a estar en juego antes de la dictadura militar y durante todo lo que es América Latina. Porque obviamente la Unión Soviética estaba a favor desde la búsqueda al socialismo, el camino al socialismo y al comunismo desde las armas. ¿Ya? Y por otra parte, Estados Unidos estaba en contra de lo que eran las ideas de la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Me voy explicando un poquito o está muy enredado? No, muy bien. ¿Sí? Sí. Con estas ideas que surgen en la Guerra Fría, comienza el Plan Cóndor. ¿Ya? Este Plan Cóndor, ideado por Estados Unidos, que por ejemplo uno puede ir al Museo de la Memoria o revisar la página, y hay documentos desclasificados de la CIA, donde ellos estaban en contra que el comunismo llegara a América Latina. Por ningún motivo tenía que llegar a América Latina. Entonces, el Plan Cóndor buscaba que la gente no creyera que el enemigo estaba afuera, sino estaba dentro, y que el comunismo era una enfermedad, que es algo súper fuerte. Entonces tenían esta idea de derrocar a toda costa el comunismo y el socialismo en toda América Latina. Entre eso estaba el estado de bienestar, que también se empieza a gestar entre los 60 y los 70, que, por ejemplo, el estado de bienestar busca que cada persona tenga la oportunidad para poder surgir en el país. Por ejemplo, en el estado de bienestar, yo salgo de la universidad y el Estado me ayuda para que yo pueda encontrar un trabajo. Por ejemplo, tú siendo estudiante de educación media, siendo estudiante, tú tengas la oportunidad de poder educarte, que tus papás tengan la posibilidad de trabajar y que no te sientas desamparado, que el Estado se haga cargo de ti, que te ayude, que te dé la oportunidad de surgir, que te dé las herramientas para que tú puedas aprender, que tú puedas desarrollarte como persona y como profesional. Entonces, para Estados Unidos esta idea era comunismo, esta idea es socialismo, esto es un disparate. No podemos permitir que estas ideas lleguen a América Latina. Entonces, con el Plan Cóndor, buscan frenar a toda costa las ideas de izquierda, las ideas sociales, los movimientos sociales, a toda costa. Es, yo por lo menos lo llamaría jugar sucio. ¿Ya?
Entonces, con todo esto que se va gestando en los 60 y los 70, seguimos con las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Te parece? ¿O tienes alguna duda? No, ninguna. Ya. Entonces, el gobierno de Allende, que estamos hablando entre el 70 y el 73, promueve la nacionalización del cobre, la privatización total del cobre, el federalismo o la monarquía. Es la A. Sí, por lo mismo que te hablaba, entonces Allende empieza con estas ideas que el cobre es de los chilenos y para los chilenos, que lo que nosotros ganemos del cobre debe ser para nosotros, que, por ejemplo, el gobierno de Allende promueve lo que es la educación. No sé si tú conoces o has escuchado de la USACH. Sí. Ya, la USACH, antes de llamarse USACH, se llamaba Universidad Técnica del Estado. Y estas universidades también implementadas o también desarrolladas con la Unidad Popular, buscaba que todos pudieran tener la posibilidad de educarse y habían universidades en muchas regiones. Entonces eran universidades estatales en regiones que buscaban a los jóvenes, no solamente de Santiago, sino de cualquier región del país, pudiera llegar a la educación superior. Otra cosa que promueve Allende es el tema de la salud, considerando que él era médico, promueve el litro de leche para cada niño. Porque en esta época, considerando las crisis sociales, muchos niños morían por desnutrición, trabajo forzoso, etc. Entonces, él como médico promueve estas instancias para que los niños se puedan desarrollar, puedan ser ellos mismos, tener una buena calidad de personas que también después van a ser buenos profesionales. Entonces, siempre se tiene esta idea que Allende busca promover estas ideas para el pueblo. Y mucha gente dice, eso es bonito en el diálogo, en el discurso, pero también hay otras cosas que van pasando. Entonces, como nos encontramos con este primer gobierno socialista, con ideas de izquierda que llegaron de forma democrática, Estados Unidos claramente está en contra de todo lo que son estas ideas. ¿Ya? Y empieza un boicot y se va desarrollando aún más lo que es el Plan Cóndor y con ello la Escuela de las Américas. Creo que es importante conversar estas cosas porque mucha gente va a pensar que es un adoctrinamiento, pero son casos reales, son cosas que sucedieron. Por ejemplo, en la Escuela de las Américas, que la mayoría de las veces iban autoridades militares, les enseñaban cómo torturar, por ejemplo, les enseñaban cómo entrar en la psiquis de la persona para que crea que el enemigo no está afuera, sino está dentro, el enemigo interno. Y que el comunismo es una enfermedad y es un virus que tenemos que erradicar. ¿Ya? Y todo financiado por la CIA y por Estados Unidos. ¿Ya? Con todo este bloque de contra la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, se habla después con la crisis que trajo Salvador Allende, con por ejemplo, no sé si has visto que mucha gente mayor habla que con Allende se hacían colas para la comida. Eso es verdad, porque estaba el GAP, que era un grupo donde se controlaban los precios y que se racionaba la comida. Entonces, antiguamente tú ibas a un almacén, por ejemplo, y te racionaban el aceite, el azúcar, la harina, la carne, el pollo, etcétera, para las familias, para poder tener una economía planificada, como se implementó en la Unión Soviética y como se andaba implementando en Cuba. Y con ello, como Estados Unidos estaba tan en contra de todas estas ideas, empieza un boicot desde adentro. Por ejemplo, eh, el paro de camioneros, los problemas con el tema de la minería, el tema económico,
y los mitos que conllevó el boicot. Por ejemplo, si uno conversa con gente mayor, mucha gente te puede decir que cuando bombardearon la moneda, encontraron comida dentro de la moneda porque ellos la tenían escondida. O que Salvador Allende tenía escondida la comida porque no quería darle comida al pueblo. Que también, por ejemplo, Allende era un hombre borracho. Salvador Allende tenía un cocodrilo en su casa. Hay diarios de la época donde dicen estas cosas. Entonces, esta idea de propaganda gringa está en contra de todas estas ideas. Y estas ideas, todo esto va forjando lo que vamos a ver el golpe de Estado. ¿Ya? En cómo era una crónica de una muerte anunciada, que todas las cosas se van gestando desde debajo de la mesa hasta llegar al bombardeo. Y fue tanto que incluso Salvador Allende iba a decir el 12 de septiembre que iba a haber un plebiscito para saber si el pueblo quería que él siguiera como presidente o si él dejara el poder. Pero por cosas del destino no se pudo. Entonces es muy importante comprender y hablar de esto porque hay manos externas en estos hechos históricos y hay documentos que lo avalan. Y mucha gente ignora estos documentos, ¿ya? Entonces también es muy importante que cuando estudiemos la historia también veamos los documentos, porque uno también puede tener su propia visión de los documentos, ¿ya? Entonces, con lo que hemos conversado, con lo que pasó en la Unidad Popular, así como un raspazo de la Unidad Popular, llega el golpe de Estado y llega la dictadura, ¿ya? Entonces, llega el golpe de Estado, derrocan a Allende, se tiene estas ideas de que él se suicida o muere dentro de la moneda, nunca se tiene bien esa idea, y la Junta Militar, que eran el ejército chileno, la Fuerza Aérea, la Marina y Carabineros, empiezan a decir, ¿cómo nosotros vamos a organizar el país que para ello estaba enfermo? ¿Ya? No sé si pudiste ver en Onda Media el documental de los Chicago Boys. Sí, vi la película, o sea, como el documental. Ya. ¿Qué te pareció? ¿Qué pensaste con todo lo que dijeron? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la película? O sea, mi opinión personal es que creo que ellos sabían con respecto a todo lo que iban a hacer los militares. Porque supuestamente ellos decían, bueno, uno en especial, no me recuerdo bien el nombre, que le habían llegado con la propuesta, pero él no sabía para quién era, que a los militares al final de cuentas les faltaba esa parte como económica. Entonces, estas personas ayudan a los militares, porque obviamente el militar va a saber el tema estratégico, pero ¿cómo vamos a mover el país de forma económica? Entonces, estas personas, como bien viste en la película y el documental, van a la Universidad de Chicago y se va gestando un nuevo sistema, que es el neoliberalismo, que es el que tenemos actualmente. Y que este sistema tenemos que implementarlo en Chile. Pero ¿cómo los vamos a implementar? Con una doctrina de choque. Que, por ejemplo, a la ciudadanía hay que decirle, y que incluso las personas que estaban en el documental donde lo entrevistan, dicen que Chile estaba enfermo. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí, sí. Y que ellos iban a darle la vacuna para que ellos se mejoraran de esta enfermedad. Entonces, es muy fuerte ponerte a analizar esta situación, que ellos creen hasta ahora y que mucha gente cree que nos salvaron. ¿A base de qué? Que fue algo inevitable, que fue algo que tenía que pasar, que lamentablemente es bueno, una raya más para la cebra,
Sí, había uno que decía eso, que era inevitable, que iba a pasar de todos modos. Entonces estos tipos empiezan a idear lo que qué vamos a hacer con Chile. Y entonces Chile se convierte en el conejillo de Indias, porque si te das cuenta, muchas veces la gente dice que Chile es el oasis de América Latina, porque tiene este sistema. Y que este sistema fue implementado en la dictadura porque tú no puedes hacer una doctrina de shock a una persona que puede gritar y que se puede manifestar. Entonces, ¿cómo podías implementar este sistema? Con una sociedad que está arraigada, amarrada, y que no tiene cómo reaccionar. Y al mismo tiempo, implementar en las mentes de estas personas que teníamos que estar curados. Porque ellos iban a entregar la cura para lo que sucedía en el país. ¿Me entiendes? Si, por ejemplo, lo llevamos a lo que es en la actualidad con Argentina, el caso de Argentina con Javier Milei está haciendo algo similar con lo que se hizo en Chile en la época de la dictadura, con la gran diferencia que no es una dictadura. Entonces, está haciendo una doctrina de choque, sin una dictadura. Que, por ejemplo, privatizó todo, que hay una crisis económica en Argentina y que la gente la siente, la vive, pero sin esta dictadura, sin esta... Hay represión política, hay una represión, como tal, hay violencia política por agentes del Estado, pero están en una democracia. Esa es la gran diferencia. Entonces, Chile vive esto, que se va gestando lo que es el neoliberalismo, se va gestando a costa de vidas de otros. Entonces, todo lo que eran ideas de izquierda, ideas socialistas, sea música, cultura, todo se va desmenuzando, todo se va separando y destruyendo. Un caso de lo, se dice que el primer desaparecido o el primer, sí, una desaparición forzada fue Tepito, que fue un perrito que se mostraba en la época de la Unidad Popular en Televisión Nacional. Un perrito con lentes que era igual que los chinchineros, que bailaba en Televisión Nacional. Ya. Entonces, todo lo que era la Unidad Popular se fue desgarrando desde la raíz a costa de violencia. ¿Y qué significó, por ejemplo? En la época de la Unidad Popular estaban las juntas de vecinos y que tú podías hablar con tu vecino, tú podías contar con otros y habían estas redes de apoyo. En la dictadura pasó que las poblaciones se fueron desarmando. Por ejemplo, si las dos éramos vecinas, ellos llegaron, te tomaron y te llevaron al otro extremo de la región, en un lugar que tú no conoces, en un sector que tú no conoces, y terminamos con este contacto, con esta red de apoyo, porque tú estás allá y yo estoy acá. Entonces, todo lo que era lo comunitario se va desgarrando en su totalidad con estas ideas. Porque el neoliberalismo, como bien viste en la película, promueve el individualismo. Que tú y solo tú tienes que hacer las cosas. Y el resto no importa. Que lo que importa eres tú. Que tú puedas surgir. ¿Me entiendes? Que, no sé, si tú, por ejemplo, ves a otro sufriendo, da lo mismo. Lo importante es que tú no sufras. Entonces se crean estas ideas de individualismo y de incluso de hasta egoísmo. ¿Me entiendes, Sara? Sí, sí. Entonces, en este Profe, documental, dígame, hablando del perrito, me acordé que, bueno, yo cuando vivía en Santiago trabajé por ahí por el barrio Yungay y creo que todavía había un mural del perrito. de Tevito, Sí, sí. Entonces, muchas veces se habla de las desapariciones y que también él fue parte de estas desapariciones, que Tevito no vio la luz hasta los 90, al retorno a la democracia, porque un trabajador de TVN guardó los dibujos originales y se puede ver a Tevito, ¿me entiendes? Entonces todas estas cosas se fueron desgarrando. Si incluso tú vas a algunos barrios en Santiago, o has visto algunos barrios en Santiago, se mantiene esta colectividad
que después en dictadura se trata de desgarrar en su totalidad, ¿me entiendes? Y con ello se ve lo que es las torturas, las desapariciones e incluso cuando los militares entraban a las casas. Algo que se vio mucho en esta época con respecto al individualismo es el acusar al otro. Por ejemplo, muchas veces se vio, si uno empieza a ver las comisiones de derechos humanos o los archivos, más del 50% de las personas detenidas desaparecidas eran civiles o torturados eran civiles. No tenían un arraigo un partido político, no eran armados para nada. Entonces pasaba que, no sé, una vecina iba a un cuartel de carabineros, oiga, ¿sabe qué vecino? Esta persona tiene un disco de los Jaivas. Y ellos iban corriendo y empezaban a allanar la casa y se llevaban a alguna persona por la mala onda, que sucedió mucho. Entonces, como se va gestando toda esta idea del individualismo que se vio también en el documental de los Chicago Boys, la propia población también está incentivada con esto, que no existen estas redes de apoyo, porque no les conviene. Entonces, desde el ámbito social es muy fuerte hablar de esta época por la violencia que se vivió. Entonces, no estamos hablando solamente de personas que estaban ligadas a algún partido político, también estamos hablando de menores de edad, siendo que la mayoría de edad en esa época era los 21, muchos eran niños. Por ejemplo, hay una niña que siempre se menciona que estaba jugando en una plaza y le llegó un disparo. Y cuando fueron al hospital, la pasaron por una muerte de meningitis. O, por ejemplo, el tema del tráfico de menores, que, por ejemplo, se ve mucho en los casos de las comisiones de derechos humanos, que las mujeres iban a dar a luz, que por ejemplo eran pobres o no tenían los recursos, el gobierno o el Estado en este momento tomaba a los niños y les decía, no, sabe que nosotros los vamos a cuidar, y los vendían por unos millones al extranjero. Y hay muchos niños que fueron adoptados por extranjeros. En esta época te estoy hablando de unos 20 millones de pesos por un niño. ¿Profe? Dígame. Pero eso se daba en conjunto con la iglesia, ¿o no? Bien, muchas veces se da en conjunto con la iglesia, que hace poco salió el caso de una mujer que fue parte y que, si no estoy equivocada, está en Israel. Entonces, también la iglesia tiene un rol importante en esta época, porque por un lado les pagaban a los militares, les pagaban estas comisiones, les pagaban para poder transgiversar las actas de defunción o las actas de nacimiento, y por otro lado había mucha gente de la iglesia que promovía la búsqueda de detenidos desaparecidos, como es la Vicaría de la Solidaridad, que eran parte religiosos que ayudaban a la gente con ollas comunes, le daban comida a los niños, ayudaban en la búsqueda. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los zarpazos del Puma, no sé si has escuchado este libro. No, nunca lo he escuchado. Los zarpazos del Puma, por ejemplo, una periodista habla con personas que eran de las Fuerzas Armadas, que es otra visión de la historia, y que estas personas encontraban inconstitucional lo que sucedió con Allende, y a ellos o los desaparecían, los exiliaban o los castigaban. O también cuenta las historias de muchas personas que, por ejemplo, eran secretarios de algún, por ejemplo, secretarios del Partido Comunista en la sede de Valparaíso. Y estas personas las detenían, estaban en la comisaría o en centros de tortura, las mujeres o los familiares iban a verlos y llegaba un punto que ellos no volvían y no te daban respuesta. O la respuesta era no, que se fue al exilio y tiene otra familia. Porque también se habla mucho de eso, que la gente exiliada se fue y tienen otro nombre y otra familia en el extranjero.
Entonces también eso es una herida que se mantiene abierta con respecto a la dictadura. Que estoy tratando de hablar de todo esto porque ayer fue 11 de septiembre, que se cumplieron ya más de 50 años del golpe militar. Entonces todo esto va ocurriendo en lo que es la dictadura, desde el tema social, la crisis social, la crisis cultural que se va haciendo con respecto a cómo tenemos que borrar la idea de la unidad popular, el tema económico, que tenemos que refundar Chile, porque hablaban de eso, de refundar Chile y de crear un nuevo Chile, y del aspecto territorial, porque también los militares no estaban desplegados solamente en las calles, sino también en lo que es por ejemplo, en el vasto territorio, porque pensaban y se decía que estamos en guerra, y los chilenos estamos en guerra contra los comunistas, contra la izquierda, contra estas ideas de empobrecedoras. ¿Me entiendes, Sara? Sí. ¿Tienes alguna duda por ahora? No, ninguna. Voy siguiendo. Entonces, sigamos con las preguntitas. Entonces, la 10 dice, el golpe militar del 73 liderado por Augusto Pinochet derrocó el gobierno de Salvador Allende, comenzó la guerra del Pacífico, restableció el Parlamento o implementó la Constitución del 25. Es la A. Claramente. Por ejemplo, mucha gente dice, no sé si has escuchado, que dicen que la selección o la elección de Salvador Allende como presidente es inconstitucional. No, no escuché de eso. Ya, mucha gente comenta que, por ejemplo, la llegada de Salvador Allende al poder es inconstitucional. Si nos vamos, por ejemplo, al 70, considerando que todavía estaba la Constitución de 1925, estaba la carrera a la presidencia. Salvador Allende, Alessandri y Tomic. Tomic no gana y está entre Alessandri y Allende. Y en esta época, con la Constitución que regía en aquel entonces, quienes daban una segunda vuelta era el Parlamento. Entonces, por votaciones del Parlamento y del Congreso, se eligió un presidente. Esto es con la Constitución de 1925. Con la Constitución de 1980 se cambia. Entonces, como dato, que muchas veces la gente habla de algo constitucional cuando tenemos que también basarnos en lo que era el contexto histórico de aquel entonces. ¿Ya? ¿Seguimos con las preguntas, Sara? Sí. La industrialización tardía en Chile se desarrolla principalmente entre el 30 y el 70, en el siglo XIX, después del 2000 o durante la independencia. Industrialización tardía estamos hablando que, como bien habíamos mencionado antes, después del siglo XIX, en el siglo XX se comienza recién a gestar lo que es la llegada del extranjero a Chile con respecto a la industria, recién del siglo XX. Sería la A. Exactamente, por lo mismo. Entonces, como llega este extranjero a trabajar a Chile y a promover esta industria privada, llega esta industrialización tardía. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la industria, el proletario obrero, el trabajador industrial, todo eso en Chile llega en esta época, mientras que, por ejemplo, en Europa ya estaba instalada. Entonces, siempre se ha dicho que en América siempre vamos atrasados en comparación a Europa. Pero por otro lado, tenemos que también conversar que Europa ha tenido otro tipo de historia en consideración con América Latina. Entonces, eso también va con respecto a lo que es la historia de América Latina. Que nosotros, como latinoamericanos, parte del Cono Sur,
de la Yayala, como se suele decir, tenemos nuestra propia historia y nos vamos desarrollando, pero lamentablemente Europa nos ha saqueado, como se ha dicho, y ellos obviamente tienen una mayor desarrollo, ¿ya? Entonces, con respecto a la educación, volvemos a lo que es Chile entre el 60 y el 70, considerando la pregunta 17. La ley de la reforma universitaria se habla que buscaba que la educación superior también llegara a todos, que todos tuvieran la posibilidad de hablar, que es lo que también conversamos con respecto al estado de bienestar. Entonces, con la pregunta 17, la ley de reforma universitaria, que es entre el 67 hasta el 73, que acabó justo con el golpe de Estado, buscó democratizar la educación superior, privatizar las universidades, limitar el acceso a la educación o fortalecer solo a la oligarquía. Es la A. Entonces, como habíamos conversado, en la época entre el 60 y 70 se trata de llegar la educación a todos. Se trunca con el golpe militar, se desecha esta idea de la dictadura y se privatiza la educación. Hasta lo que fue después del 2005 en adelante con la Revolución Pingüina, con la búsqueda de democratizar aún más la educación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver sobre educación superior entre el 70 y el 80, durante la dictadura, la mayoría de los jóvenes que iban a la universidad eran jóvenes con recursos. Y con esto, como los jóvenes con recursos iban a la universidad, las personas de escasos recursos trabajaban o no estudiaban, salían, por ejemplo, de lo que era cuarto medio en ese entonces y se ponían a trabajar, o se iban a los liceos técnicos, donde desarrollaban un oficio. Por ejemplo, costurera, cocina, por ejemplo, la mecánica, oficios que se mantienen hasta el día de hoy y que esta era otra alternativa. Y lo demás era solamente salir de lo que es del colegio o del liceo y empezar a trabajar. Entonces, si nos vamos dando cuenta, la educación se trunca en esta época. Y era bastante violento. Por ejemplo, cuando yo estaba en la U, mis profesores me contaban que cuando estaban estudiando durante la dictadura, había un militar con un arma dentro de la sala de clase. Imagínate llevarlo a esta época, que nosotras, por ejemplo, estas clases fueran presenciales, y estamos las dos conversando, y hay una persona armada con un arma. Así era en esta época. ¿Me entiendes? Ya. Después de todo lo que es la dictadura, con los años después de la crisis del 82, que fue una crisis económica gigantescamente grande, que considerando la historia de la alimentación en Chile, en esa época una persona consumía aproximadamente 1.000 calorías, siendo que actualmente consumimos 2.500, 3.000 calorías diarias, o es lo que se supone que se debe consumir. Entonces, la crisis fue tan grande, tan abrupta, que mucha gente cayó en lo que es la pobreza extrema, y comienzan estas poblaciones callampas. Igual que las callampas que surgen de la tierra, así como si no en cualquier lugar. Entonces, con esta crisis económica, Chile cae totalmente y con esto agrava aún más los problemas que traía. Y con ello la gente se empieza a cuestionar. Estamos muy mal económicamente y tenemos que hacer algo. Por ejemplo, en la película Machuca, no sé si viste Machuca, que es del año 2004. Sí, la vi. Hay una escena donde está el niño, los dos niños, y está el papá de uno en la población.
y le dice, tu amigo en 5 años más va a ir a la universidad y tú vas a estar limpiando baños. En 10 años más, él va a estar en la empresa del papito. Pues en 10 años más va a seguir limpiando baños. Entonces, esa era la realidad actual en Chile, que los pobres, lamentablemente, no tenían otra opción, más allá de lo que era trabajar en lo que sea y hacer lo que sea, ¿me entiendes? Mientras que la gente que tenía las posibilidades lo hacía. Por ejemplo, en el caso de mi papá comió mucho en esta época la proteína de soya, que era mucho más barato que la carne, porque era algo impensado comer carne en esta época, ¿me entiendes? Fue una época muy complicada de forma económica y que mucha gente lamentablemente dice que gracias a eso nosotros estamos bien ahora y que tendríamos que agradecer. Entonces también es importante no solamente ver nuestro entorno, sino poder comprender el entorno de otros y que también otros sufrieron, ¿me entiendes? Que tener esta empatía y poder comprender el dolor de otros. Y con esto, con toda esta rabia que existía, comienzan los grupos armados. No sé si has escuchado sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sí. Ya, por ejemplo, este grupo armado retoma lo que es la idea de patria y hace el atentado contra Pinochet. Y este atentado, que era la Operación Siglo XX, abre el camino a que la figura de este dictador, de esta persona del ejército, no es alguien intocable. Y que el sistema también puede flaquear, porque todos los sistemas flaquean en algún momento. Entonces comienzan todo lo que es el camino y la búsqueda hacia una democracia. Y que además eh, va, la violación a derechos humanos sigue siendo y es muy grave en esta época. Por ejemplo, el caso Quemados, que eran unos jóvenes que les rociaron benzina y los quemaron. El chico falleció 2 días después y ella sobrevivió y tiene la carita quemada, por ejemplo, en unas escenas de noticias, hablando sobre cómo les echaron benzina. Y en esta época ellos dijeron, no, ellos tenían que haber tenido algo incendiario, porque quizás iban a hacer maldades. Entonces, en esta época se agrava aún más lo que son la violación a derechos humanos y la represión policial. Ahora, lo que va pasando es que extranjeros tienen curiosidad con lo que está pasando en América Latina y llegan a documentar todo lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, hay muchos documentales franceses sobre la dictadura. Tú los encuentras y están en francés y en inglés. O imágenes que eran de fotógrafos extranjeros y empiezan a hablar sobre la violación a derechos humanos y todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, con la llegada de Juan Pablo II, del Papa, hace poco falleció esta mujer que habló y le dijo al Papa que en Chile se violaban derechos humanos, que fue algo televisado de forma nacional y que llegó a los medios de comunicación internacional. Entonces ya, con el mundo con sus ojos en Chile, están diciendo, oye, aquí hay un problema gravísimo. ¿Qué está pasando en Chile? Porque todo el mundo le decía, todo el mundo creía que la dictadura era algo que no iba más allá, que era algo de un control, que se suponía que ellos iban a arreglar todo lo que había pasado con la Unidad Popular, iban a entregar el poder cuando en realidad no fue así y se quedaron 17 años. ¿Entiendes? Entonces, ahora con los ojos, ahí justo en el ojo del huracán, se empieza a hablar sobre la democracia. Se empieza a hablar sobre las manifestaciones en pleno Santiago, en otras regiones del país, que ya la gente se cansó y ya no quiere más. Y ya es algo terrible y que tenemos que terminar con esto.
Por ejemplo, está todo esto en esta época de propaganda. Hay unos dibujos que tú puedes buscar en Google que dice y va a caer. Y sale una Y, una vaquita y ER. Entonces, esta era una sigla que se utilizaba en la época hablando sobre la dictadura militar. Que Pinocho va a caer, que la figura de represión tiene que caer y que ya no tiene que seguir esto. Y con eso se manda a un plebiscito, que es el plebiscito del 88 contra la franja del sí y la franja del no. Si, por ejemplo, nos ponemos a analizar ambas franjas, por ejemplo, el sí, donde incluso aparece José Antonio Cast, dicen que si el no gana, va a volver la UP, van a volver las colas. Entonces, esta como campaña del terror se va sembrando en la población, que no es algo del otro mundo, porque también en la actualidad se va con esta campaña del terror desde una campaña política y económica. Entonces, con todo esto se llega a un plebiscito, pero antes de llegar a un plebiscito, la dictadura ya tenía algo armado, que es la Constitución del 80, que fue escrita por Jaime Guzmán, quien es la cabeza del creador de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente. Que esta persona, junto con Pinochet, armaron esta constitución, y esta constitución significó echar raíces en el país que fueran difíciles de sacar, como la maleza, que se arraigaron tanto que ha sido muy, eh, muy difícil poder cambiar las cosas, que se han hecho reformas con los años, pero que se mantiene una idea, un esqueleto que promueve aún más las ideas del neoliberalismo. Entonces, por ejemplo, se llega al plebiscito, gana el no, eh, Pinochet queda como parte del Ministerio de la Defensa de forma vitalicia. Si, por ejemplo, no sé si has tenido la posibilidad de ir a La Moneda o haber visto La Moneda en algún momento. O sea, por fuera nomás, nunca he entrado. Entonces, si tú vas por la Alameda, está La Moneda al frente, está La Moneda, tú mirando ahí La Moneda, está la bandera, el Paseo Bulnes, y para tu lado derecho está el Ministerio de Defensa. Con todo lo que creó Augusto Pinochet, él se puso en un puesto de forma vitalicia en el Ministerio de Defensa, incluso llegando a la democracia. Entonces, con la llegada de la democracia, está el presidente en La Moneda y al frente se encontraba el ejército y gente del ejército que estaba a favor de seguir con una dictadura. Y por eso también se le llama, en esta época que estamos ya entrando a los 90, la época de los consensos y de la concertación, que es donde la izquierda, no estoy hablando la democracia cristiana, el Partido por la Democracia, todos estos partidos buscan llegar a un consenso y decir, ok, terminamos con la dictadura y ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conversar con este sector político para no volver a la violencia que ocurrió en el 70 y el 80. Y por eso se habla de la época del consenso. Porque Chile se encuentra dividido. Hay una herida muy grande en Chile y se busca no volver a llegar a lo mismo. Entonces, es la concertación quien busca conversar, quien busca zanjar una línea y decir, ok, acá nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con Chile? ¿Cómo vamos a reparar la herida que hay en Chile? Y comienza lo que es los informes Reding, por ejemplo, que buscan la reparación desde la memoria y desde el respeto a los detenidos desaparecidos, el respeto a la gente torturada, cómo vamos a ayudar a esta población. ¿Me entiendes? Entonces, del 88 hasta el 99, si uno ve los presidentes, por ejemplo, Elwin, que fue el primer presidente con la llegada a la democracia, Frei, Lagos, todos ellos son de la llamada concertación. De esta izquierda
con consensos. Esta izquierda que conversa con los otros sectores políticos. Esta izquierda que busca la reparación. No es una izquierda armada, es una izquierda más de la conversación. Que esto también es importante porque se busca no volver a lo mismo. Una reparación, que es por ejemplo lo que hizo Alemania con respecto a Hitler. Se busca una reparación, que se busca que la población pueda comprender y que no tenga miedo que volvamos a pasar por las mismas cosas. ¿Me entiendes? Que busquemos que la población comprenda que tenemos que respetar y que tenemos un deber con la verdad. Porque lamentablemente mucha gente que fue detenida desaparecida todavía no se encuentra. Entonces, en esta época se dice, ok, el Estado chileno fue cómplice y tiene que tener respuesta a estas personas y nosotros tenemos que darse. Y se empiezan a hacer las vicarias de la solidaridad, los lugares que fueron centros de tortura comienzan a ser monumentos nacionales, se empiezan a investigar algunos casos, se buscan culpables, y cómo vamos a reparar este daño. Porque pensándolo desde una persona que perdió a su hijo, a su padre, a su tío, a su sobrino, tenemos que hacer algo. Por ejemplo, algunas personas que fueron torturadas se les dieron la posibilidad de estudiar. Se les da como una pensión vitalicia con respecto a todo el daño que ellos recibieron. ¿Entiendes? Se le busca la reparación, se busca el respeto y la memoria sobre estas circunstancias. ¿Me entienden un poquito de lo que voy? Sí, todo claro. Entonces, con la pregunta 18, la concertación de partidos, que es la que se le denominaba, por la democracia, surgió en el 88, en el 73, en el 25 o en el 64. En el 88. ¿Me entiendes? Entonces, esta concertación de partidos por la democracia, que eran partidos de izquierda y de centro, buscan conversar, buscan sentarse en una mesa, dialogar. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora con Chile? ¿Cómo vamos a reparar los daños? Y tenemos que andar con cuidado porque hay gente de las Fuerzas Armadas que todavía quiere mantener una dictadura militar. Entonces, ese era el peligro de los 90, que volviera a haber una dictadura, que volviera a haber un golpe de Estado. Por eso, esta época se le llama la época del consenso, como te decía anteriormente. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, profe. Ya. La 19. El voto femenino se implementó en Chile en el 49, en el 25, en el 70 o en el 80. Esa no me la sé, profe. Ya. Mira, considerando que el sufragio, haciendo memoria con las preguntas anteriores, el sufragio universal, se habla de 1925 con la Constitución del 25. Después, unos 20 años más, se empieza a decir, ok, si los hombres votan, las mujeres también tenemos derecho a votar. Y empiezan los movimientos sufragistas de las mujeres. El MEMCH, por ejemplo, hay otros grupos que son las Arboledas, son varios grupos de mujeres que van en este camino al sufragio. Y el sufragio se implementa recién, estará en el 49. O sea, imagínate, hace menos de 100 años las mujeres en Chile votamos, que es algo impresionante. Entonces, todo esto, este movimiento sufragista femenino en Chile, se va desarrollando con las ideas de una emancipación de la mujer. Incluso estos movimientos hablan de un feminismo como así en bruto, que la mujer también merece tener sus propias ideas y también tener
una oportunidad en el mundo lamentablemente masculino. ¿Me entiendes, Sara? Entonces, después del 49 se habla del sufragio femenino, pero en esta época los hombres decían, ah, claro, las mujeres van a empezar a votar por votos hormonales, porque las mujeres no piensan igual que los hombres. Entonces, se empieza de a poquito. Primero las mujeres votan en las votaciones municipales y después empiezan a votar en lo que es el sufragio presidencial, que es del 50 hacia adelante, que es justo por la época de Carlos Ibáñez del Campo, que también se habla de nuevo con el voto hormonal y que se volvió a abrir debate con el término voto hormonal con el alcalde el alcalde de, ¿cómo se llama este alcalde que dicen que es bien guapo? De la región Ahora, metropolitana, en la actualidad, el Bodanovich. No sé si viste en TikTok este trend de que él es un hombre guapo y sí, culto. pero ese es el de Puente Alto, ¿cierto? Creo que, No, si no me Maipú. equivoco. Ah, Maipú, perdón. Mira, si yo me equivoqué. Entonces, en esta época se habla del sufragio femenino desde el voto hormonal y se vuelve a abrir debate en la actualidad cuando llegó él a la alcaldía Maipú. Entonces, el sufragio femenino va en esto y con los movimientos de emancipación femenina. Por ejemplo, en la época y actualmente todavía se habla que los hijos son una extensión de la mujer. ¿Me entiendes? Porque las mujeres también somos madres. Podemos ser madres, somos cuidadoras. Somos mujeres que, las mujeres tenemos que cuidar a los otros. Entonces, en esta época también se va gestando esta idea que nosotras somos también un individuo, que no solamente buscamos una emancipación de nosotras como género, de las mujeres, sino también del hombre. Pero el hombre en este mundo también tiene un poco más de beneficios que nosotras, ¿me entiendes? Y se va gestando todo este discurso de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de la industria, los hombres van a la guerra. ¿Y quién crea las armas? ¿Y quién va a la fábrica? ¿Quién mantiene a la familia? Entonces la mujer entra en el mundo laboral y se queda en el mundo laboral. Y la mujer dice, no, yo también quiero trabajar, yo también merezco tener un sueldo, yo también quiero educarme, quiero trabajar, no quiero tener más opciones en mi vida. Y de ahí también van surgiendo los movimientos feministas. Y con ello también las redes de apoyo, que por ejemplo en la dictadura muchas veces eran mujeres las que buscaban a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus maridos, a sus abuelos. Entonces, el rol de la mujer en la política chilena es sumamente importante, ¿sabes? Porque es la mujer, la figura de una mujer fuerte, la que va con todo esto. Y también lo podemos incluso asociar con la construcción de un imaginario en el siglo XIX, porque las mujeres, dicen en el extranjero, la mujer chilena es cariñosa, pero también es luchadora. Y esa imagen luchadora se ha asociado incluso con la mujer indígena, porque, por ejemplo, la mujer mapuche también combatía, porque muchas veces las mujeres se quedaban en la casa o se quedaban con la aldea. Por ejemplo, la mujer mapuche también peleaba. La mujer indígena en Chile también iba en contra del español, del Winca, también iba en contra de la injusticia. La mujer salía a la calle a buscar a su hijo, la mujer iba a buscar a su papá, iba a buscar a su abuelo. La mujer también iba al frente de la moneda y decía, oye, ¿dónde está mi familiar? Las mujeres también iban, por ejemplo, en grupo a los cementerios a buscar en las fosas comunes sus familiares. Entonces, el rol de la mujer en Chile es sumamente importante de estudiar y de comprender de cómo ellas también forjaron lo que es la rama de la reparación y de la memoria a los derechos humanos. ¿Me entiendes un poquito? Sí, entiendo bien. Por ejemplo, en esta época del sufragio está Elena Cafarena. Elena Cafarena decía que nosotras las mujeres también tenemos que tejer. O sea, también tenemos que tejer, también tenemos que votar. Tenemos derecho a votar. También las mujeres tenemos derecho a ir a la educación.
Por ejemplo, en su época, Eloísa Díaz fue la primera mujer médica en Chile de titularse de la universidad. Entonces, la mujer tiene un rol importante, porque el hombre también sufría, el hombre tenía muchas cosas, pero el sistema actual, estamos hablando de un mundo donde nosotras nos encontramos, siglo XXI, que es machista, muchas veces misógino, la mujer también lucha. Y que nosotras somos una y que no somos una extensión, no somos solamente madres, somos también estudiantes, trabajadoras, compañeras, aliadas, etc. Entonces, todo este movimiento feminista también se va forjando en los 50 hacia adelante hasta la actualidad, que fue como el pic en el 2018-2019 con la tesis y con todo lo que ocurrió con el estallido social. ¿Me entiendes? Entonces, volviendo a las preguntas, la Constitución del 25 separó la Iglesia del Estado, los territorios del norte, el poder del Congreso y Ejército o la exportación del trigo y del cobre. Es la C. La Iglesia y el Estado. ¿Te acuerdas cuando conversamos sobre las leyes laicas? Sí, sería la A entonces. Sí. Justo en el 25 se va gestando lo que son las leyes laicas y también esta separación de la Iglesia y del Estado, que la Iglesia no tiene que tomar una participación en lo que son las leyes, lo que conviene al pueblo chileno como tal o al Estado en sí. ¿Me entiendes, Sara? Sí, profe. Que incluso también durante la dictadura también se trató de llevar la Iglesia en un camino donde también tenía que entrar en la política. ¿Me entiende? Incluso ahora hay partidos que son como cristianos, que tienen estas ideas desde la religión, que opinan y que legisla también desde la religión. Por ejemplo, hace poco fue un tipo que era un sacerdote que habló sobre la ley del aborto, ¿me entiendes? O la ley de la eutanasia mirada desde la religión, que eso también es importante comprenderlo, como lo habíamos conversado el día miércoles, que se tiene que discutir desde una mentalidad más abierta y no solamente desde un área de religioso, área desde la religiosidad, ¿me entiendes? Sí, profe. ¿Está muy latero? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? No, ninguna. Voy siguiendo. Ya, la 21. La política de industrialización por sustitución de importaciones, que era el modelo ISI, que habíamos conversado que las cosas van hacia adentro, que lo que nosotros producimos también tiene que ir hacia nosotros y no hacia afuera. Era producir internamente bienes antes de importarlos, expandir la exportación del salitre, fortalecer la oligarquía o reducir la educación pública. Es la A. Exacto. Como habíamos conversado, que era que tenemos que también revisar la economía hacia nosotros mismos y mejorar nuestra economía para poder estar bien económicamente frente a los grandes económicos, entre muchas comillas. La 22. La chilenización del cobre se consolida con las leyes y acuerdos durante el gobierno de Frei Montalva, la Constitución de 1833, la Guerra Civil de 1891 o la independencia. El cobre se construye en la A. Bueno, entonces, como habíamos conversado, entre el 50, 60, 70 se va gestionando esta chilenización del cobre y de cómo nuestras materias primas tienen que ser parte del Estado. Ya, ahora, la Guerra del Pacífico tuvo efectos económicos en el siglo XX. El salitre, controlado por Chile, generó ingresos, una pérdida de territorios productivos, inicio de la dictadura o un federalismo. La guerra del Pacífico es la B. La D, La B. la 23.
Uy, se me salió la pantalla. Pérdida de territorios productivos. El salitre controlado por Chile genera ingresos. Entonces, como habíamos conversado, las guerras... Profe, todavía me enredo un poquito con la guerra del Pacífico. Ya, Voy a tener la que guerra, estudiar más de eso. podemos conversar incluso, o después del 18 puedo hacer una PPT con la guerra Sí, del para Pacífico. saber más. Sí, porque no me falta más información, creo yo. Las guerras en general o te traen mayor economía o te traen una pérdida económica. No hay, no hay otras opciones. La guerra del Pacífico trajo una mejor economía para Chile. ¿Por qué? Pudieron obtener los territorios con salitre, pudieron vender mayor salitre, pudieron generar mayor economía. ¿Entiendes? Sí, Por eso es importante la guerra del salitre, o sea, la guerra del Pacífico en esta época. Porque el salitre, al ser un mineral tan importante para la época, como fertilizante y como ayuda a la creación de las armas con la pólvora, considerando la época y el contexto histórico, se vendía más. ¿Me entiendes? sí, sí. Estaba en prime, entre comillas. Ya. Durante el siglo XX, la educación pública se expandió en los años 30 al 70, el siglo XIX, del 2000 al 2020, o durante la dictadura. La C. Durante el 30 y el 70, recordemos que está todo este camino a la educación pública, la reforma a las universidades, el estado de bienestar, y se trunca hasta el 73. Entonces, durante el siglo XX, la educación pública se expande en estos años, porque se busca implementar una educación al pueblo chileno, no solamente a unos pocos. Es la A, ¿cierto? En el 2000, del 2000 al 2020, esta época ya sería siglo XXI. Sí, Entonces, por por eso ende, me estaba dando cuenta. después la 25, la reforma agraria permitió la distribución de tierra a campesinos, la concentración de la oligarquía, anexión de territorios o la creación de universidades privadas. Es la A, distribución de tierras a campesinos. Ecolecua. Ya, nos quedan 15 minutitos. El programa de industrialización promovió por el Estado, que el Estado buscaba, por ejemplo, reducir la dependencia de importación, mantener una economía agrícola, privatizar el cobre o expandir el ejército. La A, Sí, reducir la dependencia de importaciones. Recordemos que justo esto va como respuesta a la crisis del 29. Como nosotros éramos muy dependientes de otros, Chile buscó la posibilidad de poder tener su propia economía y su colchoncito económico, donde ante cualquier crisis internacional o externa no fuera un golpe tan duro para nosotros, ¿ya? Eso es con el modelo EASY, ¿ya? Exactamente lo mismo, entre el 30 hacia los 60, ¿ya? Después, el gobierno de Jorge Alessandri, del 58 al 64, se caracteriza por la estabilidad económica y reformas limitadas, la guerra del Pacífico, nacionalización del cobre o el federalismo. la A. Ya, la estabilidad económica y reformas limitadas. Siempre hay que recordar que en esta época, después de la crisis del 29, que fue algo importante para Chile, se busca volver a tener una estabilidad económica, ¿ya? Así que cuando estés al momento de la paz y veas alguna pregunta que tenga que ver desde el 30 hasta el 70, siempre es la búsqueda de un colchoncito económico, desde una ayuda económica hacia nosotros, para nosotros, ¿ya? Siempre hay que tener eso en mente. Ya, profe, gracias. La 28, la transición democrática en el 90 inició con Patricio Aylwin como presidente, Augusto Pinochet, Salvador Allende o Jorge Alessandri.
Es la A, Patricio Sí. Aylwin. Patricio Aylwin fue el primer presidente en la transición a la democracia. Él fue el que trató de buscar una respuesta a los problemas del Chile de aquellos años, ¿ya? Desde una idea de reparación para las víctimas y una transición a la democracia no tan fuerte, porque recordemos que en esta época había gente que todavía estaba a favor de una dictadura militar y había gente que por ningún motivo quería volver a una dictadura. Entonces siempre acuérdate que en esta época es la época de los consensos, la época del debate en una mesa. ¿Cómo podemos mejorar Chile sin volver a la violencia que vivimos todos? ¿Ya? Como datito. Las últimas. La dictadura militar implementó políticas neoliberales, federalismo, independencia de Tarapacá o reparto equitativo de tierra. Políticas neoliberales. Como lo habíamos conversado, estas políticas buscan que el individuo tenga las libertades. ¿Me entiendes? Que, por ejemplo, él tiene que trabajar, tiene que esforzarse porque él va a salir adelante. Esta idea de, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, esta idea que nosotros somos nosotros y nadie tiene que pensar en el resto. Yo tengo que preocuparme por mí y por el resto da lo mismo. Si yo estoy bien, todo está bien. ¿Me entiendes? Sí. Después, una consecuencia cultural del siglo XX. Ojo, las consecuencias no necesariamente son malas, pueden ser buenas. Fue la expansión de la educación y medios de comunicación, considerando todo lo que ocurrió en dictadura y después como el auge del periodismo y los medios de comunicación, el fin de la prensa, la concentración del poder en la élite chilena o el reparto equitativo de tierra. Es la A, expansión de la educación y medios de comunicación. Entonces, si hablamos desde el Chile del siglo XX, podemos hablar de una expansión, de una mejora de la educación y al mismo tiempo un truncamiento de la educación con la dictadura. Si hablamos del tema social, la primera mitad del siglo XX busca mejorar el ámbito social de la gente, pero con la segunda mitad, con la dictadura, se trunca. Y lo social, lo cultural, la educación pasa a un segundo plano porque lo importante es la economía. Entonces, mucha gente tiene esta mentalidad, que si la economía está bien, todos estamos bien. Pero mucha gente dice, ¿es preferible vivir en un país que esté bien económicamente o es preferible vivir en un país donde la educación pasa a un segundo plano? Entonces, eso se conversa, que, por ejemplo, ya no hay una importancia con respecto a la educación, a lo cultural y lo social. ¿Me entiendes? Que por el contrario, por ejemplo, ahora se está implementando esto desde el gobierno, que no sé si viste que le están dando como 50.000 pesos a las personas que cumplen 18 y 65 años para utilizar en cosas culturales. No sé si lo viste en las noticias. Sí, sí. Entonces, esto es un incentivo para poder mejorar lo que es la cultura, porque, por ejemplo, si lo vemos en la actualidad, los museos durante el año no va gente, pero para el Día del Patrimonio se llenan los museos, se llenan los sectores históricos. Entonces eso también es importante comprenderlo, que la gente no se da el tiempo, por ejemplo, de ir a un museo o ir a escuchar una charla educacional, porque eso pasa a un segundo plano. ¿Me entiendes? Entonces es importante que observemos el siglo XX como una dualidad entre el crecimiento y el atraso, entre la búsqueda de algo más y el retraso, que busquemos una mejor calidad de vida,
una mejor calidad como seres humanos o una mejor economía. Entonces, si observamos en una mesa todo lo que sucede en el siglo XX, encontramos eso, esta dualidad de cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos y cómo estas cosas también se ven truncadas con la violencia, ¿me entiendes? Que la violencia nunca va a ser un método, que nunca va a ser una forma que tenemos que aprender sobre eso, que tenemos que aprender de nuestros errores también. Que, por ejemplo, se dice que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Tenemos que aprender de todo lo que hemos vivido para poder evitar que vuelva a suceder. Por ejemplo, en Alemania se enseña sobre el nazismo y se tiene precaución con esto porque no se quiere volver a repetir lo mismo. Entonces, por eso es tan importante la educación y el mismo crecimiento de la propia educación. Que cómo vamos a mejorar la educación de nuestros compatriotas, cómo vamos a hacer y cómo van a ser las futuras generaciones. Que, por ejemplo, hace unos años, historia era un ramo obligatorio y ahora un ramo optativo. Entonces, es correcto que los jóvenes no tengan clases de historia. Está bien que, por ejemplo, los jóvenes ya no se interesen en la historia de su país o del resto. Está bien dejar de lado el tema cultural. Entonces, eso también es importante en este momento, tanto ahora como siglo XXI como en el siglo XX, que también tenemos que echarle una miradita hacia atrás para poder comprender lo que nos pasa ahora. Es algo como una cadena. Miramos hacia atrás para poder comprender lo que estamos viendo ahora y vemos el ahora para poder comprender lo que pasó atrás. Ese ejercicio tenemos que hacerlo constantemente. Y por eso es tan importante aprender sobre esto, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender desde la curiosidad o también incentivar la curiosidad. Porque, por ejemplo, yo ahora como profesora tengo que incentivarte a que tú sientas curiosidad, porque lo mejor es que tú tengas curiosidad, que los jóvenes tengan curiosidad y que quieran saber más, que tengan esta sed de conocimiento, que es tan importante porque después pueden ser buenos profesionales, mejores personas, ¿me entiendes? Así que, Sí, profe, todo claro. ¿te quedó alguna duda? ¿Quieres hacer alguna acotación, algún comentario? No, ninguna, sí, lo que le decía que necesito leer más de la Guerra del Pacífico. Ah, perfecto. Podríamos, Y lo otro, igual como que en la respuesta había harto de Tarapacá. ¿Hay algo importante con eso que deba leer? no para nada, yo lo hice como para confundir, si la Ah, idea, ya, por ya. ejemplo, Es que dije, quizá me pareció harto, tengo que leer algo de eso. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la PAES te hacen esas trampitas como que te hacen cuestionar de lo que tú mismo estudias, ¿me Ah, ya. entiendes? Sí, o sea, no dudé porque en ningún momento hablamos de Tarapacá, pero dije independencia, Tarapacá. Qué raro. Era como para jugar con eso, porque también es importante la comprensión lectora, no solamente para historia, sino también para lenguaje y otras ramas. Entonces, mucha Sí, yo dije, gente, voy a leer de eso porque es raro que me hablen de independencia si yo en la media no pasé de eso. pero eso, si quieres, después del 18, porque tengo entendido que la otra semana no hay clases en el preuniversitario, No, hasta el 22, el 22. sí, A por ver. lo que leí. Sí, a mí también me dijeron eso. Entonces, la otra semana, el 24, nos estaríamos viendo de nuevo y voy a hacer un PPT sobre la Guerra del Pacífico. Vamos a hacer algunas cositas por ahí para hacerlo más entretenido y ahí conversamos sobre eso y después ya entrar profundamente a historia de América Latina, que es algo similar a lo que pasa en Chile, pero no es igual, que también entra en lo que es la paz. ¿Te parece? Entonces, la próxima semana estudio para América Latina. Guerra del Pacífico. Después del 18 vemos la Guerra del Pacífico, ¿te Ah, parece? Guerra del Pacífico. Ya, perfecto. Ya, profe. Ah, después vemos lo que es América Latina. Ya, ok. Ya. Entonces nos vemos el otro miércoles, Sara, después del 18. Ya, profe, que lo pase bonito. Muchas gracias.
Igual que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Igual que estés